Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con lo que es el tema de funciones, ¿no? Un tema bastante interesante, ya has visto prácticamente toda la teoría, todo lo referente a este tema. Ahora nos toca ver todo con respecto a los problemas, ¿no? Problemitas que te puede evaluar en lo que es el examen. Muy bien, veamos entonces. Me dice hallar A por B si el conjunto de pares ordenados representa una función. Bien, si este conjunto de pares ordenados va a representar una función. Se me dice de por sí que estos valores numéricos forman parte de una función. Entonces, debe de cumplirse algo sumamente importante para yo decir que esos pares ordenados forman parte de una función. ¿Qué se debe de cumplir, profe? Que las abscisas, ¿no? Si las abscisas se repiten, es porque obligatoriamente las ordenadas deben ser las mismas, ¿no? Esa era la definición de función. Por acá tengo un formatito para trabajar. Ya, veamos, voy utilizándolo. Sí, a ver. No, entonces yo te menciono, ¿sí? Que si la abscisa se repite, por ejemplo, el 2,3, ¿no? Se está repitiendo. La abscisa se repite y acá también. 2 y esto es A más B. Está. Sí, ahí está, el A más. Entonces yo tengo acá que la más B es igual a 3, ¿no? Sí, ¿por qué, profe? Nuevamente te repito, cuando tú trabajas con pares ordenados dentro de una función se cumple que si este primer elemento se repite, entonces obligatoriamente este segundo elemento tiene que repetirse. No pasa la viceversa, ¿ya? Si acá este segundo elemento se repite, el primero también, profe, no. Sí, de esa manera no. Escúchame lo que te estoy diciendo, ¿ah? Solamente puedo aplicar esto si lo que se repite son los primeros elementos, ¿ya? Eso es lo que yo puedo aplicar. Vayámonos con el segundo dato. Tengo otro dato aquí, ¿no? Me dice también, o puedo observar yo que el 3, hay un 3 punto y coma a menos b, ¿no? A menos b. Y acá yo tengo un 3 punto y coma 1. Bien. Entonces, eso me sale a mí que el a menos b es igual a 1. Esto es 2. Bien, ¿qué tal hasta ahí? Sencillo, ¿cierto? ¿Ves? Entonces, lo tenemos de esa manera, ¿no? Tengo acá los dos datos, ¿no? Los datos con los cuales voy a trabajar. Bien, entonces, ya tengo. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Se ha entendido, cierto? Si el primer elemento se repite, entonces lo que sigue también debe repetirse, ¿ya? Bien, entonces tengo un formato por aquí que voy a utilizar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Cuando no lo coloqué. Ya, entonces voy a utilizar a mi manera. ¿Sí? Ah, no, sí está. A ver, este formatito quiero utilizar. Lo voy a llevar al problema para hacerlo un poquito más rápido. Ahí está. Entonces, voy a sumar ecuaciones. Voy a sumar la ecuación 1 más la ecuación 2. De esa forma. ¿Sí? Entonces yo tengo acá el A más B es igual a 3. El A menos B es igual a 1. ¿Sí? Entonces, voy acomodándolo, ¿sí? Porque esto de acá era una suma. Entonces voy a colocar, insertar acá el valor de suma. También lo puedo restar, ¿ya? Si tú gustas, también lo puedes restar. Pero ya lo hemos sumado, entonces hay que respetar lo que hemos hecho. Entonces es rojo, y acá también es rojito, ya. Ahora sí, una suma, ¿ves? Entonces, vamos a ver.
la suma, si yo sumo estas ecuaciones, ¿no? Estas veces van y acá es 2a es igual a 4. No, 2a es igual a 4. ¿Cierto? Eso se obtiene de allí. Y si si el 2a vale 4, el a está valiendo entonces 2, ¿no? Si el 2a vale 4, el a está valiendo 2. Si acá es 2, el b vale 1. ¿Sí? Hallar a por b. Bien, hallar a por b. Hallar a por b. Hallar a por b. Esto sería 2 por 1. ¿No? Lo cual me da mi de respuesta. ¿Cuánto? 2, ¿no? Equivocando. Sale de respuesta 2. Ahí está. Sí, y de esa manera tienes que calcular este tipo de problemas donde te dan solamente pares ordenados. En este tema de funciones hay un montón de tipos de problemas que puedes encontrar. Sí, nosotros vamos a tratar de hallar los más, bueno, básicamente lo que nos pide el libro, ¿no? Sí, básicamente eso. Básicamente va a ser lo que nos pide el libro. Voy a tratar de mostrar ese tipo de problemas. Claro que hay muchos más, pero no te voy a complicar, no te preocupes. Te voy a evaluar solamente lo que te estoy mostrando ahora, ¿no? Acá en la siguiente me dice, a ver, en el siguiente conjunto de pares ordenados, representar una función, señalar el dominio y el rango, que representa una función, ¿no? A ver, podría encontrar A y B, pero no es necesario en realidad. Vamos a hacerlo de manera directa, ¿ya? Yo sé que tú quieres hacerlo más, de una manera la más sencilla posible. Mira, yo podría encontrar A y B, así como lo encontré aquí de esta manera, ¿no? ¿Cierto? Es más, acá de frente puedo decir que B vale 1, ¿cierto? Porque acá me mira, 3B, 3,1, B vale 1. Y con ese B puedo calcular acá. Pero no es necesario. ¿Por qué no es necesario, profe? Porque no ves que se van a igualar y se van a repetir, entonces te va a salir lo mismo, ¿no? Y si te sale lo mismo, no veo la necesidad de volverlo, de estar volviéndolo a realizar, ¿no? Ahorita vas a ver. Ahorita te vas a dar cuenta de qué es lo que te quiero, a qué me hago referencia, ¿no? Por ejemplo, tengo mi primer, ¿cuántos pares ordenados? Voy colocando algunos. Ya, coloco algunos. Mira, el primero es 2 punto y coma 4a menos b. Pero yo sé que es igual a este 2 punto y coma 3, ¿cierto? Por definición. Sí, entonces, como son lo mismo, no es necesario colocar o encontrar a y b. Yo ya sé que esto vale 3, ¿no? Segundo, 3 punto y coma b, 3 punto y coma 1. Vale lo mismo. Siguiente, 5 punto y coma 6, 5 punto y coma 6. Y ya está, ¿ve? Tenemos acá la función. ¿Ves? ¿Necesité yo encontrar A y B? No, no fue necesario porque ya por la misma lógica, la misma estructura del problema, ¿no? La misma estructura del problema te permite encontrar básicamente todos los pares ordenados que por sí vas a utilizar. Ahora, tengo que hallar el dominio. Vamos a ver. El dominio de la función. Dominio de la función. Dominios son los primeros componentes, debes de recordar, es el 2, el 3 y el 5, de esa manera, ¿no? Eso va a ser la representación de tu dominio. Ahora, tu rango va a ser tu segundo componente, el 3, el 1 y el 6, de esa manera, ¿no? De esa manera, eso va a ser tanto tu dominio como tu rango. Creo que ya te expliqué en la teoría básicamente este punto, así que a tenerlo bastante en cuenta, ¿no? ¿Cuál sería mi respuesta? No he marcado mis respuestas, ¿verdad? Me estaba olvidando, ¿ves? No me haces acordar.
Sería 2, 3, 5 y 3, 1, 6 o 3, 6, 1, ¿no? Sí, lo puedes acomodar indistintamente. Profe, sería la de acá, ¿no? La A de anormal. Entonces, eso de allí, acá también el problema 1 hay que marcarlo, ¿no? Estoy mandando incluso marcado para que luego no me digas, no, que el profe no lo marca. Y todo un rollo. Entonces, mejor lo hacemos. Bien, me están pidiendo acá, me dan una función y me dan así de esta forma connotada, ¿no? Entonces, vamos a ir calculando a ver qué nos sale. Voy a utilizar este formatito aquí. Mira, me dice f de 2. Para eso primero tienes que calcular tú cuánto vale f2, ¿no? F2. ¿Cómo haces eso? Mira, te vas tú acá a tu valor de F y dices, ¿a dónde está 2? De primer componente, acá hay un 2, un 3, un 4. Te vas a F de 2. ¿Sí? ¿Cuál es tu segundo componente de 2? Es 3. Y esa es tu respuesta. Así de sencillo. Para cuando X vale 2, el resultado tiene que ser 3. ¿Ves? De esa manera. Otro, mira, otro. Me están pidiendo F de 3 cuando X vale 3, el primer componente vale 3. Si el primer componente vale 3, ¿cuánto vale el que le sigue? ¿O cuál va a ser su respuesta? Va a ser 4. ¿Ves? Y de esa manera se calcula. Entonces yo puedo encontrar ya lo que me están pidiendo, ¿no? A mí me están pidiendo, calcula cuánto vale A. F de F de 2, ese vale 3. Más, ¿no? F de 3, eso sería un F4. Solamente estoy reemplazando, ¿no? F de 2 que está acá adentro vale 3. Y F de 3 que estaba aquí vale 4. Y ya está. Y volvemos a calcular, mira. F de 3, ¿cuánto vale F de 3? Vale 4. Y F para cuando X vale 4, ¿cuánto vale? Según los datos vale 1. ¿Qué tal te parece? Súper sencillo. No, profe, ese para el examen. Vamos a ver. 23, 1 fácil así. ¿No? Y eso, el resultado sería 5. ¿Sí? Entonces sale la B de bueno. Voy a utilizar esta marquita para indicar que es B de bueno. Ya está. Muy bien, ¿no? No vamos al problema 4, un problema bastante parecido. Bien, voy a utilizar este formato. Problema bastante parecido, ¿no? A ver, voy a colocar una flechita ahí para indicar la operación. Ya está. Te dicen f de 0 elevado a f de 1. Vamos a ponerlo ya. Es f de 0, mira, f de 0 elevado a f de 1. Siguiente. F de 1 elevado a f de 2. Y el otro es f de 2 elevado a f de 0. Ahora sí. Vamos a desarrollarlo, mira. Primero lo de arriba, ¿no? Voy a hacerlo por partes. Mira, primero lo de arriba, ¿ya? F de 1, cuando X vale 1, su respuesta es 2. Sí, se entiende, ¿no? Cuando X vale 1, su respuesta vale 2. Así se lee. F de 2, cuando X vale 2, la respuesta es 3. F de 0, cuando X es 0, la respuesta es 1. Ahí está. ¿Sí? Bien, ahora F de 0, cuando X vale 0, la respuesta es 1. F de 1, cuando X vale 1, la respuesta es 2. F de 2, cuando X vale 2, la respuesta es 3. Y ya está. Se volvió más sencillo. 1 al cuadrado es 1. 2 al cubo es 8. 3 a la 1 es 3.
Bien, ¿y eso cuánto nos sale? Eso nos sale 12. ¿Qué tal? Súper sencillo, ¿no? Eso vale 12. Ese vale 12. Allí lo tenemos, ¿no? Ese es el valor, ¿no? El problema 4 vale 12. Vamos avanzando, estamos yendo muy lento. Problema 5. Lo que estás viendo acá es lo mismo que hemos hecho aquí, solamente que está representado de una forma gráfica, ¿sí? En realidad vendría a ser lo mismo. Ve, lo voy a tipear para que veas que es lo mismo, ¿no? No, este fue ya. Como te menciono, prácticamente lo mismo. Te voy a enseñar a leerlo, ¿ya? Para que luego no me digas, no, que el profe es malo, que no me enseña. A ver. Aquí le colocamos una flechita para hacerlo más ordenado, ¿no? Y acá que sea muy F minúscula 2. Ya. A ver, más o menos. Me está mencionando que es una división, ¿no? Subo acá. Este es G. No, esto de acá se borra. Y se coloca uno más, así. De F, perdón, F. Ya está. De esa manera, ¿no? A ver, siguiente. Esto de acá es 3. GF3. Ya está. Muy bien. Y mira cómo lo vamos a leer. F2. Ah, ya. Profe, me voy a donde está F. A ver, voy a utilizar esto de acá. Mejor, de repente no se está viendo. Ya. Mira. Esto es 2, ¿cierto? Tú tienes que seguir lo que dice la flecha. F2, ¿cuál es su respuesta? Es 3. Y eso tienes que poner. No, profe, de F2 su respuesta es 3. De F2 su respuesta es 3. Disculpe. Eso se bloqueó. ¿No? De F2 su respuesta es 3. Luego, F3. Ah, estamos hablando de la relación F. Me voy acá entonces. Para cuando el valor, primer valor, que le llamo X yo, vale 3, su respuesta, ¿quién es? ¿Ves? Sigue la flecha. ¿Cuánto vale? Vale 2. Y de esa manera, F3 es 2, F3 es 2. Así. ¿Ves? Ahora sí. Profe, pero me falta calcular el G. ¿Cómo calculo el G? De la misma manera. Ahora, te vas a la relación de G. Esta es tu relación de G. ¿Cuál es tu punto de partida? Este de acá. ¿Cuál es tu punto de llegada? El de acá. A ver. Para G3, el primer componente vale 3. ¿Cuál va a ser su respuesta? 5. Para G2, el primer componente vale 2. ¿Cuál va a ser su respuesta? 3. ¿No? De esa manera. Para G2, esto vale 3. Y así. Bien, de esa manera, ¿no? G3 vale 5 y G2 vale 3. Y ya nos salió, creo, el problema. Bien. 5 más 3 es 8. 2 más 3 es 5. Ya tenemos. Vale 8. 8 quintos. La E de nano. ¿Ves? De esa manera se lee este tipo de gráficas. Ya tienes que estar muy atento a cómo se efectúa, ¿no? Ya sabes hacerlo de esta forma y así también, ¿no? Son lo más sencillo que puedes encontrar en realidad. A ver, problema número 6. Dice, sabiendo que el conjunto de pares ordenados, ¿no? Representa una función indicar el rango. A ver, acá lo podemos hacer de frente. En realidad no conozco los valores del rango exactamente.
Entonces, tenemos simplemente que buscar soluciones. A ver, se parece a la primera, ¿no? Voy a utilizar este formatito y vamos calculando a ver qué nos bota. Veamos. No creo que se utilice. A ver, mira. Este de acá se parece al de aquí, ¿cierto? Entonces, mira, va a ser así. 3, el de acá es un a al cuadrado. Es un a al cuadrado. Y este va a ser 3, 2a más 3. Ya está. Pertenece a la función f, ¿no? Vamos bien hasta allí. Entonces, yo voy a decir, sí, eso me indica a mí que ese a al cuadrado es igual a un 2a más 3. De esta manera. ¿Vamos bien? Ahora sí, todo esto pasa a restar. ¿Sí? El de acá vale 0 y acá sería menos 2a menos 3. Ahí está. ¿Qué se aplica allí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué se aplica? ¿Ya te diste cuenta? Se aplica, profe. ¿Sí? Se aplica lo que es aspita simple, ¿no? Ese a cuadrado es un a por a. Y, a ver, este menos 3 tiene que ser un menos 3 por más 1, ¿no? Así. Esa es la forma. ¿No? Esa es la forma. Entonces, aquí está la descomposición. La cual me debe de salir, ¿no? El de acá me sale más a. Un poquito más arriba, creo. El de acá me sale más a y el de acá me sale menos 3a, ¿no? La solución vendría a ser menos 2a. Justo lo del medio. Bien, entonces esto va en forma de aspa para verificar, ¿no? En forma de aspita, profe, para verificar. Vamos a copiar uno. Aquí. Ahora sí, ahí está. En forma de aspita para verificar. Acabo de darle otro color mejor para que se note diferente. Y ya está, ¿ves? Ahora sí. Entonces, ¿cómo se factoriza eso? Esto me da dos valores, profe. A mí me dice lo siguiente, ¿no? Siempre la respuesta se coloca de manera horizontal, ¿no? Es a menos 3 y un a más 1. Bien, allí lo tenemos. Bien, entonces cuando yo iguale a 0 cada uno de ellos, a mí me va a dar dos respuestas, ¿no? Y eso es lo que pasa. Me va a decir primero que el a es igual a 3. Y acá que el a es igual a menos 1. Sí, y el a es igual a menos 1. Bien, entonces tenemos A3 y A menos 1. A ver, ya. ¿Qué es lo que pasa, profe, aquí? Lo que está pasando aquí es que tú vas a poder trabajar con dos posibles valores, ¿no? Y vas a tener que ver cuál utilizar. Bien, entonces, a ver, vamos a probar, ¿ya? Eso, lo único que nos queda es probar y ver con cuál podemos trabajar. Si yo trabajo con el A, ya voy a ponerla acá y le voy a poner un recuadro para... Si yo trabajo con el a igual a 3, ¿no? Entonces, vamos a ver la función. Voy a utilizar este formato. Vamos a ver qué nos sale de función, ¿ya? Vamos a ver qué nos bota de función si considero yo a la 3. Bien, entonces, a ver. Si el a vale 3, un par ordenado es 1,5. ¿Sí? Partiendo de acá. El otro es a punto y coma 6, pero el a vale 3, 3,6. El siguiente es
3 punto y coma a cuadrado es 3 punto y coma a cuadrado que vale 9. ¿Sí? Bien. Y el otro es 3 punto y coma 2a más 3. 2 por 3, 6 más 3, 9. Y ya lo tenemos. Y ese vendría a ser. ¿Tú qué dices? ¿Está bien? ¿Está mal? Profe, no puede ser. ¿Por qué? Si bien acá se repite, ¿no? Y esto se puede borrar incluso como se repite, ya no se considera, ¿no? Se considera uno solo, pero acá pasa algo curioso, ¿ve? Sí, quiero que observes. Acá pasa algo curioso, mira. Ellos tienen el mismo valor, tienen la misma partida, pero diferente valor de llegada, y eso no puede ocurrir en una función, ¿no? Si ocurre eso, estamos hablando de un error. Bien, entonces, en esos casos, no vendría a ser una función esto de acá, ¿no? Entonces, yo no puedo utilizar el valor de A, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Para el siguiente caso, ¿no? Para el siguiente caso, profe, y eso es lo interesante de este problema, que tú tienes que verificar, ¿no? Si tú te guiabas y agarra cualquier valor o agarra el valor positivo, estamos cometiendo un error, ¿sí? Para el siguiente caso, cuando A vale menos 1, a ver, 1.5, el siguiente es A punto y coma 6, sería menos 1, punto y coma 6, ¿no? Acá es negrito ya. Y el otro sería 3 punto y coma 1, menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? ¿No? Y el que sigue aquí sale lo mismo, 3 punto y coma 1, ya va el mismo valor. Entonces, este de acá puede ser, sí, porque mira, ve, sí, es completamente diferente cada par ordenado, sí, su punto de partida solamente tiene un punto de llegada, eso es lo que tienes que buscar, y ya te salió, te están pidiendo, encuentra el valor del rango, este formato para hallar los rangos, encuentra el valor del rango. El rango de esta función sería, a ver, 5, no es el segundo componente, 6, y acá me sale 1. No. Bueno, lo correcto es hacerlo en orden siempre de menor a mayor. Y así lo vas a encontrar en los problemas, ¿no? Es 1, 5 y 6, y acá lo tienes, ¿ve? La C. Sí, ese vendría a ser tu respuesta, ¿no? Vamos acá, marcamos que es la C. Bien. Ya estamos en el problema número 6, nos vamos al problema número 7, que se parece también. Calcular la suma de todos los elementos del dominio. A ver, pero acá pasa algo curioso también, ¿no? Que, bueno, acá no sé cuánto vale 20, sí tendría que encontrarlo. Ya no es tan curioso como parece. Sí, luego tenemos más problemitas acá. Hasta la 10. Ya, vamos a hacerlo, ya estamos de chavados, vamos a acabarlo. Tratar de avanzar. A ver. Tu primer par ordenado, bueno, que se parece básicamente a esta parte de aquí, ¿no? Tu primer par ordenado te dice 3 a cuadrado tiene que ser igual a 3,1, ¿cierto? Tres uno, ¿no? A cuadrado es igual a 1, ¿sí? Pero esta de acá te bota dos valores. No me vayas a decir, profe, el A vale, el A vale 1, profe, el A vale 1, no. Tienes que tener en cuenta acá que el A toma dos valores, ¿no? El A toma dos valores. El A puede tomar el valor de 1, como tú mencionas, y el valor de menos 1. Cualquiera de ellos dos elevado al cuadrado te sale 1. ¿Ves? Entonces, de esa manera. Entonces, al igual que el problema anterior, ¿sí? Al igual que el problema anterior, vamos a acomodarlo un poco para tener espacio. ¿Sí? Al igual que el problema anterior, sí, voy a ponerle cuadrados a ellos. Sí, un pequeño relleno. Igual que el problema anterior, tú tienes dos posibilidades, ¿no? Dos posibles valores para tu A. Vayamos con el primero.
Sí, tienes que analizarlo así. Lamentablemente es lo que te da el problema. El primero, ¿no? Voy a analizarlo, a ver. ¿No? Para el primer caso, para cuando A vale 1, vamos a ver qué nos va quedando. F mayúscula. Me dice 3 acá el de acá sí me sale, ¿no? 3, 1. Sí, como se repiten, vendría a ser lo mismo. Acá igual se repiten, mira. 5 punto y coma 4 y el de acá también tiene que ser 5 punto y coma 4. Pues lo voy a colocar así, 5, ya, 5, 4, ¿no? Y acá tiene que ser un 5, 1 más B. No, pues yo no sé al final cuánto vale B todavía. Bien, y de acá, de aquí, tiene que estar el B, punto y coma, 4. Ya está. Allí tenemos, ¿ves? Tenemos allí. ¿No? ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a hacer el siguiente análisis. ¿No? Este de acá nos lleva a hacer el siguiente análisis. ¿No? Nos dice, si acá es 5, 4 y acá es 5, 1B, ¿no? Entonces, este elemento de acá, este elemento de aquí, ¿no? Lo voy a poner acá, se debe repetir con el de acá. Sí, se debe repetir con el de acá. ¿Ves? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a encontrar una ecuación, ¿no? Voy a decir que 4 es igual a 1 más B. 1 más B, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y de aquí yo puedo decir cuánto vale B, ¿cierto? Profe, de aquí el B vale 3. Y si ya sé cuánto vale B, puedo encontrar la función en sí. Si B vale 3, este de acá me va a salir 1, 4, entonces yo no lo voy a necesitar. Y acá va a ser 3, 4. Uy, pasó algo curioso, ¿ve? No puede ser, profe. Sí, lamentablemente. A ver, vamos a ver si te das cuenta. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? No, se está repitiendo este primer elemento. Y mira, tengo dos abscisas diferentes. No, tengo dos abscisas diferentes. Sí, y acá está. No puede ser porque tengo dos abscisas diferentes. Entonces, profe, no puedo trabajar con el primer caso. ¿No? Vayámonos al segundo caso. Para cuando B vale menos 1. De repente ahí sí me sale. Ahí sí puedo encontrar respuestas. Veamos. Acá es 3, 1. Muy bien. 5, 4. Acá es menos 1 más B. Y acá es B4. Bien, estoy trabajando con A menos 1. Entonces yo puedo decir que 5, 4 es igual a menos 1B. ¿No? Y acá es 4 es igual a menos 1 más B. Por lo que el B está valiendo ahora 5. Bien, entonces veamos. 3, 1, 5, 4 y 5, 4, B. B4 es 5, 4, que al final se puede ir también, ¿cierto? No hay ningún problema con que pase eso, ¿no? Y por fin me ha salido a mí mi función de manera correcta. Tendría que encontrar el dominio, ¿no? Voy a utilizar este formato para hallar dominio. El dominio de F, ¿no? El dominio de F. Dominio de F, que es... Dominios son los primeros elementos, ¿no? Es 3 y 5. Sí, profe, pero yo me está pidiendo a mí, allá la suma de los elementos del dominio, me está pidiendo a mí prácticamente 3 más 5. Esto es igual a 8. Bien, esto es igual a 8. Sí, eso es igual a 8.
Eso es igual a 8. Bien, entonces lo tenemos de esa manera. Bien, ahora, profe, me están pidiendo este tipo de problemas, ¿no? Ya tengo que hallar, ya no me dan específicamente los valores de mi función, sino ahora me están dando, me están indicando ya de por sí, en una forma general, ¿no? Hallar dominios y rangos. ¿Ya? Entonces, los más comunes con los cuales te puedas encontrar, ¿sí? Los más comunes con los cuales tú te puedas encontrar son específicamente este tipo de casos, ya este tipo de casos en donde te dan solamente la función y tú tienes que hacer básicamente todo el descarte. Ya, acá tengo más o menos un formato, ¿sí? Lo vamos a utilizar. Mira, cuando te dan funciones fraccionarias, que es de los más comunes, ¿no? Que te voy a evaluar sí o sí en el examen, pasa lo siguiente. Su dominio siempre va a ser todos los reales, pero menos, sí, menos el valor que haga que este divisor sea cero, porque en una fracción, el divisor no puede valer cero. Entonces, profe, si yo tengo mi función, al f se le llama y también, ¿no? Es un valor. Si yo tengo mi función, que acá es 7x más 1, y acá es x menos 7, bien, entonces yo tengo mi función de esa manera. Sí, entonces tienes que decir acá que el x menos 7 es diferente de 0. Y lo único que tendrías, que te saldría que el x es diferente de 7. Mira, y es tan sencillo porque tu rango va a ser todos los reales a excepción de ¿quién? Del 7. ¿Estamos bien? Esa sería tu respuesta, ¿ya? Y cuando te pido así, encuentra el dominio de una fracción, tú debes estar alegre porque es súper sencillo encontrar el dominio en este tipo de funciones, ¿no? Siempre son todos los reales, pero quitándole el valor que haga que el divisor valga 0. ¿No, profe? ¿Por qué el divisor no puede ser 0? Por teoría de fracciones. Tú no puedes dividir entre 0, ¿cierto? Al menos ahora a nivel escolar no se te enseña a dividir entre 0, ¿no? Tienes que llevar cursos universitarios de matemática pura para que entiendas los por qué, ¿no? Hay videitos de por qué no vale 0, no el x, de repente te lo voy a mandar, ¿sí? Para que estés al tanto y puedas entender un poco mejor a qué me estoy haciendo referencia. El problema 9 se parece bastante, ¿sí? El problema 9 se parece bastante. Te dice, tengo mi función fraccionaria, ¿no? 4x menos 2, y acá es un x más 4, ¿no? ¿Cómo va a ser mi solución? Va a ser todos los reales mi dominio, pero menos aquel valor que haga que ese x más 4 valga 0. ¿Cuál es ese valor? Es el menos 4, ¿no? Entonces, mi dominio va a ser, acá tiene que ser dominio, creo que el otro lo puse mal. Mi dominio de la función va a ser todos los reales, pero es menos el menos 4. Este de acá, la C de bueno. ¿Ves? Te lo estoy dando todo marcadito. Acá también creo que cometí un error. Acá debe ser el dominio. Muy bien. Entonces, eso sería con respecto a la parte de funciones. Un problemita más y así nos vamos. Ya sé que está un poquito largo el video, pero un problemita más y nos vamos. Bien. Bien, entonces, me están pidiendo acá el rango. Ya, cuando te pidan rango, vas a hacer lo siguiente. Vas a usar una transformación. Sí, te vas a transformar. Voy a utilizar todo este, ojalá me permita copiarlo. Ya, mira, tengo todo un modelo de un problema parecido, el cual vamos a utilizar. Ya, mira, sígueme. En vez de, vas a hacer lo siguiente, mira, en vez de f colocas y, ¿no? Y acá copias lo que te pide el problema, 4x menos 1, y acá es un x más 2. Voy a hacer toda una transformación. Lo primero que voy a hacer es este valor pasarlo a multiplicar. X más 2, y acá sería 4x menos 1. Bien,
hasta ahí. Luego, estoy así, ¿no? Es simplemente lo he pasado a multiplicar acá. Ahora, este y va a pasar a multiplicar a cada uno de ellos. Sería xy más 2y más, igual, perdón, 4x menos 1. ¿Ves? Ahora sí, mira. Lo que voy a hacer es pasar las x a un lado. Este 4 pasa acá a restar, menos 4x. Y este 2y pasa acá a restar. Sería menos 1, menos 1, menos 2, menos 2y. De esa manera. Factorizo un x. Acá sería y menos 4. Y acá me queda así, ¿no? Me queda menos 1, menos 2y. ¿Sí? Estoy haciendo toda la transformación, ¿ya? Y para todos los problemas se desarrolla de la misma manera. Ahora, mira, te queda cierto, ¿no? Este 1 menos 2y, ¿no? Pero lo que voy a hacer ahora es este valor pasarlo en este lado como fracción. Y ya está bien, mira. ¿Qué he transformado? Mira, de lo que era así, y igual a puro valor de x, he transformado a un x igual a puro valor de y. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú analizas o quieres encontrar dominio, analizas a las x. Y cuando tú quieres encontrar rangos, analizas a los valores de y. Entonces, si yo quiero encontrar rangos, acá tengo que analizar al y. Por eso que he transformado al y como una fracción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he realizado acá? Justamente lo que te menciono, ¿no? Entonces, como me están pidiendo rango, sí, como me están pidiendo rango, el rango de una fracción, porque esto sigue siendo una fracción, es todos los reales menos aquel valor que haga que el divisor valga 0, ¿no? Entonces, y no puede ser 4. Entonces, mi solución va a ser todos los reales menos 4. De esa manera. Bien, entonces, ahora sí, chicos, este tipo de problemas siempre lo pongo en los exámenes, siempre, siempre. Entonces, sí o sí, te recomiendo que estudies, ¿no? Al menos este tipo de problemas, porque te cambio de valor y al toque te pongo uno parecido, ¿no? Entonces, espero se haya podido entender, me hayas podido comprender. Bien, eso sería todo por hoy. Te mando un fuerte abrazo, deseando que te encuentres bien en casa, ¿sí? Cualquier consulta a través del chat. Cuídate.